La política fiscal es una de las ramas de la política económica de un país que se ve reflejada en el presupuesto del Estado. Una sociedad necesita una política fiscal equitativa para alcanzar sus metas de desarrollo y producir bienes públicos esenciales para el progreso humano. En América Central, la política fiscal enfrenta serios problemas. Los niveles de inversión en infraestructura y de gasto público en educación, salud y seguridad son insuficientes en comparación a lo que requiere la población. En Guatemala, la corrupción en la gestión pública es uno de los rasgos que ha estado presentando como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos. Son insuficientes las acciones de transparencia de gasto, especialmente en el ámbito municipal o descentralizado. Son comunes también las acusaciones de corrupción y de mal uso de los recursos públicos, y los poderes legislativos tienen dificultades para asegurar una fiscalización que vaya más allá de las denuncias de corrupción. Para lograr una cultura de transparencia, en nuestro segmento de hoy conoceremos a los expertos que profundizan en el tema, y para ello los guatemaltecos les cuestionan. ¿Qué es la política fiscal y sus componentes? Bueno, la política fiscal se inscribe dentro de la política económica que un país implementa a través de su gobierno. También se hace a través del Estado y por medio de los organismos del Estado. Como sabemos, los organismos del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De tal manera que la política fiscal puede ser elaborada por el organismo ejecutivo a la luz de las leyes existentes, pero también el Ejecutivo tiene posibilidad, como también lo tiene el organismo legislativo, de establecer nuevas leyes que tengan que ver con todo el tema tributario en el país y especialmente con el tema fiscal, que es el relativo a la recaudación de los impuestos. Bueno, la política fiscal se le llama a, digamos, toda la decisión estructural que tiene el Estado en torno a sus ingresos, ¿verdad? Y cómo va a distribuir esos ingresos. Eso es fundamentalmente lo que hace la política fiscal. Y lo que tiene es establecer todo lo que son los ingresos tributarios, lo que se le llama la carga tributaria, los ingresos no tributarios que se establecen dentro del presupuesto general de la nación. Y pues de alguna manera lo que trata es de generar un balance en la economía de un país. ¿Qué instituciones en Guatemala administran la política fiscal? Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Finanzas Públicas es el encargado de toda la parte de la ejecución presupuestaria. Quiere decir que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado están, digamos, bajo la responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas. Por el lado de la recaudación, la legislación económica guatemalteca al respecto manda que sea la Superintendencia de Administración Tributaria quien se encargue de la recaudación de todos los impuestos, a excepción hecha del IUCI, porque el IUCI es el único impuesto que, de acuerdo a la legislación guatemalteca, debe ser cobrado por las municipalidades. Bueno, fundamentalmente la política fiscal es establecida por el Ministerio de Finanzas Públicas, que es conocido también como la cartera del Tesoro Nacional, ¿verdad? Y cuyo ministro encabeza también o preside el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la entidad que es semiautónoma, digámoslo así, encargada de la recaudación tributaria, para garantizar que el Estado pueda hacerse de los recursos necesarios para el gasto que necesita efectuar. ¿Cómo identificamos si el gobierno es o no transparente? Yo diría que la primera acción que la ciudadanía debe buscar en un gobierno es que haya una rendición de cuentas y que se esté cumpliendo con las distintas posibilidades que tiene el gobierno para la captación de los impuestos. De tal manera que ustedes tendrían como posibilidad que el gobierno central, para saber si no es transparente,
tendríamos que estar siempre atentos a si están cumpliéndose estricto sensu las leyes. Bueno, fundamentalmente es cuando se da información, se facilita información, ¿verdad? Cuando los gobiernos son transparentes, pues todo tipo de información pública, como se le conoce, está a la orden de cualquier persona o cualquier ciudadano que la solicite. Y por eso es que del 2008 para acá, la ley de información pública pues se promovió de tal manera que favorezca la transparencia de las acciones del Estado a través de la obligatoriedad de mantener en sus páginas de internet información que es obligatoria para que las personas puedan acceder a ellas a través de esas páginas de las instituciones. Ese es, digamos, que un primer paso, pero el otro paso es que cualquier información que un ciudadano requiera, pues el Estado tiene la obligación de trasladársela, porque constitucionalmente dice que todas las acciones públicas deben ser de conocimiento público, ¿verdad? Y además se tiene que garantizar la transparencia a través de la información, porque al final de cuentas el dinero que el Estado utiliza es el dinero de todos los guatemaltecos. ¿Quiénes son los responsables de la transparencia fiscal en Guatemala? Bueno, en primer lugar, la Superintendencia de Administración Tributaria es quien debe dar el ejemplo respecto de la transparencia en la recaudación de los impuestos, por una parte. Como ya dijimos, ellos son los encargados de esa parte de la recaudación. Por otra parte, el gobierno central en general, por medio del gasto público, debe mostrar calidades en la forma en que ejecuta el gasto público. Es decir, evitando que hayan pagos debajo de la mesa, sobornos, que existan sobrevaloración de los precios de bienes y servicios que compra el Estado, de las propias concesiones que otorga, o bien de aquellos recursos que son propiedad del Estado y que deben rendirle. Pues yo le diría que fundamentalmente debían ser todos, ¿verdad? Todos los órganos del Estado. ¿Por qué? Porque por un lado los ingresos los maneja el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria, pero la transparencia no debe ser solamente en cuanto a los ingresos, sino también en cuanto al gasto, y fundamentalmente en cuanto al gasto. Y el gasto lo hacen todas las instituciones del Estado. Por lo tanto, ser transparentes en el gasto es lo fundamental. Así es que todas las instituciones del Estado, no solo ministerios, sino todas las dependencias de los ministerios, deben mostrar transparencia en la ejecución de sus gastos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos guatemaltecos para mejorar la transparencia fiscal? Bueno, lo que los ciudadanos pueden hacer es mantener permanentemente una auditoría social que consiste precisamente en que la población esté enterada de la forma como se está recaudando los impuestos, por una parte, y por otra, la forma en que se está gastando los recursos públicos. Y eso se hace a través de varios medios, entre ellos puede ser la información que los medios de comunicación, tanto televisivos, radiales, escritos, brindan sobre la situación del país. Lo mismo puede suceder con la fiscalización por medio de las redes sociales, ahora que es un medio tan usado, digamos, por la ciudadanía, y especialmente, yo diría, por una verificación permanente de la calidad de los servicios. Pues yo creo que exigir sus derechos, ¿verdad? La información pública es un derecho y por lo tanto todos tenemos el derecho de acceder a ella. Y si nosotros vamos a una institución pública y solicitamos información, en esa institución pública están obligados a trasladarnos la información y nosotros tenemos que reclamar que se garantice ese derecho, ya sea siguiendo todos los lineamientos y recursos que facilita la Ley de Información Pública, o bien haciéndolo a través de los tribunales y reclamando en realidad nuestros derechos. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos meses en este país, de abril para acá,
esas manifestaciones que se han dado exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del Estado y la garantía de los derechos ciudadanos, creo que son una muestra de que exigiendo si se puede cumplir las leyes y se puede lograr avanzar, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 118, dice: principios del régimen económico y social. El régimen económico y sociable de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar a la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para lograr los fines expresados.